con Dios. Muy bien, y recuerda que estamos en Génesis 45 y dice así: José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado, así que exclamó: que salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos, y dio rienda suelta a su llanto, y lo supieron los egipcios y también lo supo en la casa del faraón. Y les dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. Ya han habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más, en los que no habrá quien are la tierra, ni quien coseche nada. Verso 7. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre de Faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Pero dense prisa, vayan con mi padre y díganle esto de mi parte: Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí junto con tus hijos y tus nietos, tus ovejas y tus vacas, y todo lo que tienes. Yo te alimentaré ahí para que no te falte nada, ni a ti ni a tu familia, ni a nada de lo que tienes, pues aún están por venir 5 años de hambre. Ustedes y mi hermano Benjamín lo están viendo, que yo mismo soy quien les habla. Así que cuéntenle a mi padre de toda mi riqueza en Egipto y todo lo que han visto, pero desen prisa y traigan aquí a mi padre. Y llorando, José se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Llorando también besó José luego a todos sus hermanos, y después sus hermanos hablaron con él. La noticia llegó a la casa del faraón. Le dijeron: han llegado los hermanos de José, lo cual agradó al faraón y a sus siervos. Entonces el faraón le dijo a José: diles a tus hermanos que carguen sus bestias y que regresen a la tierra de Canaán, que tomen al padre de ustedes y a sus familias y que vengan a mí. Yo les daré a ustedes lo mejor de la tierra de Egipto y ustedes comerán de la abundancia de la tierra. Y tú ordénales que hagan lo siguiente: que tomen de la tierra de Egipto carros para sus niños y sus mujeres, que vengan y traigan al padre de ustedes. Y no se preocupen por sus enseres, porque de ustedes será lo mejor de la tierra de Egipto. Los hijos de Israel lo hicieron así y siguieron la orden del faraón. José les dio carros y les proveyó víveres para el camino. A cada uno de ellos le dio mudadas de ropa, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Así su padre le envió 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y ellos partieron. Y él les recomendó: no vayan peleando por el camino. Ellos salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a donde estaba Jacob su padre. Y le dijeron la noticia. Le dijeron: José vive todavía. Es el señor de toda la tierra de Egipto. Pero en el fondo Jacob se afligió porque no les creía. Qué bárbaro, ¿verdad? Llegaron a decirle: realmente no lo matamos, ahora sí vive. Entonces ellos le contaron todo lo que José había dicho, palabra por palabra. Y cuando Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces Israel dijo: me basta con que mi hijo José viva todavía, iré a verlo antes de que me muera. Y hemos estado hablando acerca de ese colapso que podemos llegar a tener, ¿verdad? En la vida, no solamente por cuestiones laborales, sino en las relaciones y en otros contextos en donde nos desarrollamos. La vida de José fue una vida difícil, ¿verdad? Imagínense. Traición, separación, sufrimiento, esclavitud, falsas acusaciones, prisión y olvido. Pero me llama la atención algo en el pasaje. El papá
¿verdad? ¿Cómo pudo haber estado ese papá? Dice que aquí revivió luego de escuchar la noticia. ¿Cómo estaba él en su condición? Y digamos, uno se fija en José, pero ¿qué pasó con su papá? ¿Verdad? ¿Cómo estaba Jacob en medio de esta circunstancia? Él también parece que tenía un colapso, estaba siendo fracturado también. Claro. Wow, sí, la verdad que siempre miramos a José, como tú dices, ¿verdad? Y seguramente Jacob estuvo sufriendo durante mucho tiempo, hasta ese momento incluso, y tanto que le costó también creerlo, y sus hermanos creo que también. Y yo algo que vi a través de de esta lectura y que se me ponía a pensar es cómo el tema de los pensamientos pueden llevarnos también a ese burnout que estamos aprendiendo, esa fractura, porque de alguna manera qué tanto pensamos también nos puede tener como ajenos a la realidad, ajenos a lo que está pasando. Pero algo que me gustó, y como estamos hablando de restaurar relaciones, ¿verdad? Estamos hablando de tener buenas relaciones y que no ese quebrantamiento, ese quiebre nos mantenga alejados de los demás. Algo que yo veo que hizo José fue prepararse para ese momento cuando iba a ver a sus hermanos. Él no sabía si algún día los iba a ver, pero él creo que presupuestó en su mente, digo, si algún día los vuelvo a ver, ¿cómo voy a reaccionar? Porque creo que su reacción no fue algo espontáneo de la nada. Por supuesto, uno no sabe cuándo y cómo va a ser, pero creo que él sí estuvo pensando en medio de todas esas situaciones que tú comentas sobre que estuvo en el abandono, en la esclavitud, en el olvido. Él también tiene mucho que ver cómo alimentamos nuestra mente, cómo alimentamos nuestro corazón, de qué pensamientos. Seguramente pudo haber, y todos lo entenderíamos, pudo haber pensado, cuando yo los vea es que les voy a decir cómo fueron de mala gente, más ahora que soy aquí un señor, más ahora que tengo poder. Él pudo haber llenado su mente de esos pensamientos, pero creo que estuvo más hablando con Dios que hablando con él mismo. Y entonces al hablar con Dios, él encuentra esa respuesta que Dios le dice. No fueron ellos los que te trajeron aquí, es que pareciera como que ellos te hubieran mandado y te hubieran vendido, pero no fueron ellos. Fui yo quien te traje para preservación. Y yo creo que ese diálogo con Dios ayudó para la reacción que José tuvo, que ya la acabamos de leer aquí, que fue un tiempo de mucha restauración, por supuesto, de mucho dolor para José, porque dice que sus llantos se oían hasta la casa del faraón, ¿se imaginan eso? Pero de alguna manera también ese desenlace que vemos, que es un momento de restauración, les dan una tierra, les dan cosas muy buenas. De alguna manera eso también preparó el corazón de José, con quien él estuvo hablando, no solo con él, sino con Dios, por supuesto. Y algo interesante que a mí me llama la atención es que ese aislamiento, el haber estado en prisión y todo eso sucedió en un lapso de 22 años. O sea, aquí no estamos hablando de que todo eso le pasó a José en un mes, porque a veces para nosotros, es decir, es muy fácil a veces cuando tú tienes ahí una crisis, alguna circunstancia contraria o no digamos una relación que te está afectando por cuestión de una semana, 15 días, un mes. Pero aquí estamos hablando de 22 años. Y interesante lo que decía Ingrid, ¿verdad? Cultivar esa relación con Dios por 22 años. Y a mí eso es lo que me impacta, cómo ser diligente, cómo mantener y nutrirnos para mantener esa relación con Dios para que nosotros podamos tener un corazón sano y así poder manejar las relaciones. Interesante lo que dices, porque a veces uno tiene malas rachas, digamos, uno dice malas rachas, que llueve sobre mojado una tras otra y son a veces 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Pero ya 22 años de mala racha. Sí, porque a veces sucede, ¿verdad? Me peleé con mi esposa o mi esposo o con un hijo, ¿verdad? Que no me hizo caso, pero si es adolescente o si es joven, ¿verdad? Pero realmente aquí estamos hablando de un tiempo muy, muy prolongado, ¿verdad? Y entonces ahí es donde me surge la pregunta, ¿cómo hacía José para que en medio permanecer? Para permanecer, correcto. Así que Luis, ahí... Yo me he hecho esa pregunta también muchas veces, lo que dice Frank, justamente, ¿cómo hacía José? ¿Cómo le habrá hecho en ese tiempo? Porque como bien dices, no fueron 2 semanas, 3 semanas, bueno, ni siquiera fueron 2 años, fueron 2 décadas. Y entonces yo me pongo a pensar, cuando José justamente ve a sus hermanos, él no minimiza el dolor, no lo minimiza porque él justamente dice, cuando ustedes me vendieron, deja ver un poquito allí el dolor que él tenía.
¿verdad? Porque tenemos que entender que lo que él pasó con sus hermanos no fueron unos extraños, fueron Y sus lloró, propios ¿verdad? hermanos. En el Totalmente. capítulo anterior lloró, expresó Totalmente. sus emociones. Ay, exacto. Sí. Al expresar sus emociones, él deja ver precisamente ese dolor que él tenía. Pero lo curioso y lo importante y una gran lección que nosotros vemos aquí es que él no usó eso como un arma para atacar a sus hermanos, para vengarse de sus hermanos, que lo podía hacer totalmente. Tenía el poder, tenía la autoridad, tenía el nombre, tenía todo para poder ejercer su gran venganza, pero no lo hace así. Así que para mí fue importante ver en esta historia de José cómo él abre la puerta a la restauración con sus hermanos. Y eso nos da una gran lección, nos da una esperanza de que cuando tenemos una relación rota con un familiar, con un amigo, con alguien que probablemente amamos por un tiempo y después decimos, no, ya no lo amo, ya no lo quiero en mi vida, pero existe una puerta abierta para la restauración, como lo aprendemos en esta escritura de Génesis 45. Cuando estábamos estrenando este libro, por ahí Ricky Chacón decía algo sumamente interesante y él decía, nosotros definimos en la cultura estrés como algo que no hemos nombrado, ¿verdad? Porque a cualquier cosa le llamamos estrés. Cuando él decía, la Biblia nombra las cosas, el dolor, la frustración, la tristeza, etcétera. El estrés como que trata de enmarcar algo que no nos atrevemos a nombrar. Pero digamos, cuando vemos la historia de José, la historia de sus hermanos, la historia de su papá, y vemos este desenlace, a mí me revela algo. Todos estaban en un punto de crisis, ¿verdad? José con el tema de perdonar, su papá que cobra vida al saber que está vivo, y el tema de los hermanos de saber, ay, apareció al que vendimos, ¿verdad? Y cómo nos va a tratar la vida. Todos están en un punto de colapso. Y es que no sabemos cómo la pasaron ellos esos 22 años, ¿verdad? Viendo al papá sufrir. Tal vez un papá ausente en ese caso, ¿verdad? Como tú dices, tal vez un papá pensando dónde estará mi hijo o por qué le pasó eso. Y ellos viendo el resultado de sus malas acciones en ese caso. Sí, ellos ¿verdad? con la conciencia, ¿verdad? De lo que hicieron. O sea, ellos no lo olvidaron. Ellos pasaron 22 años constantemente recordando ese momento. Ahora, pensando en esos escenarios, podemos hablar que, por ejemplo, un estrés o una situación de quiebre mal manejado nos lleva al fracaso, ¿no? Pero cuando traemos delante de Dios, que era lo que mencionabas acerca de José, que él se presenta delante del Señor, el Señor puede darnos descanso. ¿No es cierto? Así es, totalmente. Y aquí lo interesante es que José es un tipo de Cristo. Es lo que Jesús vino a hacer. Y por eso 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios es el que busca la reconciliación con nosotros a través de Cristo Jesús. Y es justamente lo que José aquí estaba mostrando, modelando. ¿verdad? Modelando, gracias, esa es la palabra, modelando ese tipo de reconciliación, porque como dijiste, Julio, realmente ya era una familia disfuncional en todo sentido en cuanto a relaciones. El papá, Jacob, ¿verdad? Sintiendo o pensando lo que le había pasado a su hijo José, sus hermanos con ese resentimiento, o esa culpabilidad, remordimiento. Así que realmente yo no sé, pero a veces cada uno de nosotros pasamos ciertas crisis en relaciones y se van complicando, pero yo quiero dejarte el día de hoy lo que dice 2 Corintios capítulo 5, dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más de la cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Escucha, Dios no tomó en cuenta los pecados de la gente, y es justamente lo que estaba pasando en esta familia de José, ¿verdad? Había una serie de, no quiero usar la palabra pecados, pero sí un montón de fallas, ¿verdad? Un montón de cosas que se habían hecho mal. Y José está tipificando aquí lo que Jesús vino a hacer, reconciliarnos con él. Qué lindo. Y la verdad que qué bonito cuando lo vemos así también, porque quiere decir que así como lo hizo José, nosotros también podemos hacerlo, ¿verdad? El tema de restaurar la relación, si bien es cierto, cuesta mucho, duele mucho, como decía Luis, no hay que minimizar lo que sentimos y lo que pasó realmente. Sí, no pasó nada, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí me dolió y lloro y este es el momento de decirles, pero perdonarlos y también ver qué es lo que Dios ha trabajado en mí y a mi alrededor a través de ese dolor, porque al final encontramos propósito en la situación que hubo y un propósito grande de preservación de vida
no solo para ellos, sino para toda esa zona que estaban padeciendo y que iban por el segundo año de 7 que venía aún más fuerte. No es que ya vaya a terminar esta crisis, ¿verdad? Pero me gusta algo muy, muy personal y muy humano, ¿verdad? De José, porque cuando ya les dice, bueno, vayan a traer a mi papá y vayan a traer a todos, les dice, no se vayan a pelear en el camino, ¿verdad? Así como que todavía siendo, él no era el mayor, como un consejo, parece un consejo de un hermano mayor, ¿verdad? Pero de alguna manera esa autoridad que tenía él ahí, que los conocía a pesar de tantos años de no verlos, sabía cómo eran, les va diciendo eso y saben, eso me habla, esto no vayan a pelear en el camino, no es así como, ya los conozco, qué malos son, sino es cariño. A pesar de tanto tiempo, los sigo viendo como mis hermanos. Y eso me gusta mucho porque habla de que la restauración no es olvidar, no es pensar que no sucedió, sí, es perdonar. Esa es la palabra, es perdonar y seguir adelante en esa relación. Y justamente cuando José le dice eso a sus hermanos, no se vayan a pelear en el camino, él los conocía. Ahí también podemos ver una empatía que él puede mostrar a sus hermanos. Y lo que sucede es que cuando estamos en el proceso de restauración, lo que necesitamos es precisamente tener empatía hacia los demás, porque no es fácil. No, para nada fue fácil para José, pero al mostrar él la empatía, podemos ver que él, como decías tú, ¿verdad? Él seguramente lo presupuestó en su corazón y lo pensó muchas veces. Me imagino que muchas noches pensando cómo iba a reaccionar si eso ocurría. La empatía no es justificar el error, sino comprender la herida que lo originó. Sí. Y yo quisiera que cerremos este momento y quiero dejarte estas palabras. Quizás tú hoy como José estás pasando una circunstancia en donde tienes la oportunidad de decidir o colapso o descanso en Dios, o me rompe esta situación que estoy viviendo en tema de relaciones, o entrego estas cargas al Señor y que Él me restaure. Y hoy es un buen día para reflexionar acerca de eso y entregar nuestras cargas al Señor. El Señor no espera que llegues a un punto de colapso, que es lo que regularmente suele pasar, ¿verdad? Cuando uno empieza a enfermar. Yo he visto casos de personas que empiezan a enfermarse de cosas y uno dice que, ¿pero qué está pasando si era tan sano? Y cuando uno empieza a preguntar y a ver cosas de relaciones, hay situaciones rotas, hay relaciones que están siendo muy enfermizas y necesitan sanidad, ¿verdad? Una sanidad interior que se refleja también en la sanidad del cuerpo. Y quizás hoy es un buen día para comenzar en esa sanidad. Yo quiero pedirte, Ingrid, dirígenos en un tiempo de oración. Muy bien, claro que sí. Oremos. Amado Señor, gracias porque tú siempre nos hablas de ese gran amor que tienes por nosotros y del amor que podemos tener también entre nosotros como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a poder ir restaurando nuestras relaciones. A la luz de tu palabra vemos, Señor, cómo en este caso José pudo perdonar, pudo restaurar y pudo encontrar alivio a su dolor a través del perdón. Señor, ayúdanos también para que nosotros podamos hacerlo con las personas que amamos, por las personas que nos rodean o con aquellos con los cuales nos hemos distanciado por alguna diferencia, por algún conflicto, Señor, que hoy podamos traer eso delante de ti, encontrando sanidad, encontrando restauración y pudiendo también salir adelante. Incluso situaciones que nos han afligido, que nos han enfermado, que todo eso los podamos traer delante de ti, Señor, para sanidad en este día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y agradecemos a las personas que siguen la transmisión a través de las plataformas digitales en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias por estar. A los amigos que siguen a través de televisión y a través de Ilumina 98.1 y El Camino 99.7. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Vaya con Dios. No permitamos que el estrés domine nuestro día. Seamos efectivos y saludables, llenándonos de la palabra de Dios y recargando nuestro tanque emocional para dar el máximo potencial. Y vamos a comenzar con este título que dice Recupera tu vida relacional. Durante 13 años asesoré a personas en matrimonios en crisis. A menudo me conmovían profundamente las cosas que decía el cónyuge de una persona agotada. Muy a menudo decía cosas como, no sé cómo ayudarte. Pintaban un cuadro de una carga de estrés aplastante que había ido consumiendo a su pareja. Hablaban de su cónyuge como que si lo hubieran perdido. Aunque su cónyuge agotado claramente estaba allí en la habitación, rogaban
que regresara. Me explicaban que aunque su cónyuge estaba presente físicamente, mentalmente estaba ausente. Me decían que cuando lograban obtener algo de su pareja, venía envuelto en reactividad emocional. Cuanto peor era el burnout, más desesperación escuchaba en la voz de la pareja. Era casi como si me pidieran que hiciera magia para sacar a su cónyuge del abismo del estrés. Una esposa de un ingeniero agotado lo expresó perfectamente. Ambos sabemos que algo está terriblemente mal. Yo soy la única con energía para luchar contra esto y él es el único que sabe que está mal. Al menos espero que lo sepa. De lo contrario, estamos en serios problemas, dijo. Anteriormente hablé sobre la lucha de mi padre con el burnout, que fue tan profundo que tuvo una especie de colapso nervioso. Para preparar este manuscrito leí los diarios de mi mamá de esos días tan oscuros. Ella me dio permiso para incluir partes de ellos en este libro, pero opté por no hacerlo. Son tan crudos y personales que sentí que deberían permanecer privados. Pero al leer estos diarios nuevamente, me impresionó cuán triste y preocupante es amar a alguien que está al borde del colapso por el estrés. Sé que podrías estar leyendo este libro no por ti, sino por ese ser querido que está luchando contra el agotamiento extremo. Mi corazón está contigo y espero poderte ofrecer algunas respuestas y algo de esperanza. Hoy en día, las estanterías de autoayuda de las librerías están llenas de recursos sobre inteligencia emocional. Y hay una razón para ello. Cuanto más emocionalmente inteligente eres, más relacional puedes ser. Las personas emocionalmente inteligentes saben qué hacer con las emociones, saben cómo ser conscientes, procesar las emociones propias y saben cómo percibir y responder a las emociones de los demás. Por ejemplo, cuando tu hijo adolescente dice o hace algo que te saca de quicio, pero te tomas unos minutos para pensarlo y luego respondes de una manera de la que te sientes orgulloso más tarde, eso es inteligencia emocional. Y aquí viene otro ejemplo. Cuando un compañero de trabajo no actúa como lo haría normalmente y lo tratas con gracia y comprensión, dándote cuenta de que probablemente está pasando por algo difícil, eso también es inteligencia emocional. Incluso cuando estás de mal humor y te das cuenta y decides cambiar tus pensamientos para mejorar tu estado de ánimo, eso es inteligencia emocional. El problema es que cuando estás emocionalmente agotado, y recuerda que el agotamiento emocional es lo que define el burnout, tu inteligencia emocional entonces sufre un golpe significativo. La inteligencia emocional está impulsada por la energía emocional. Si tienes mucha energía emocional, tienes la capacidad de ser muy inteligente emocionalmente. Pero cuando menos energía emocional tienes, menos inteligencia emocional serás. Incluso si normalmente eres una persona muy relacional. Entonces, ¿qué ocurre cuando te quedas sin energía emocional? Primero, te vuelves más reactivo emocionalmente. Cosas que antes no te molestaban, ahora te sacan de tus casillas. Querrás ganar cada pequeño debate en situaciones en las que antes simplemente hubieras soportado la presión. Y te encontrarás en un recorrido emocional de locura el resto del tiempo, agarrando a un péndulo emocional que se mueve violentamente de un lado para otro. Cuando intentas corregir el rumbo de una emoción que está un poco desbalanceada, te sentirás impulsado hacia un estado emocional inestable y las personas a tu alrededor sentirán que están en una montaña rusa a la que no eligieron subirse. Y el problema es que una de las partes de tu cerebro más inteligentes para ayudarte a procesar tus experiencias emocionales no está funcionando muy bien en comparación con cómo funcionaba antes de que sufrieras el burnout. Quizás lo mejor sea explicarlo de esta manera. Cuando estés agotado, el motor de tus emociones está acelerado, pero tu volante emocional y tus frenos no son muy fiables. Así que puedes encontrarte inusualmente eufórico en un momento y luego extrañamente abatido más tarde. Puedes volverte inusualmente crítico con una persona y al mismo tiempo alabar a otra persona que realmente no lo merece. Para las personas a tu alrededor,
la imprevisibilidad de tus emociones será evidente. Ellos sabrán que algo anda mal en tu vida. El agotamiento emocional también te hará menos consciente de las emociones y experiencias de los demás. Puede hacer que parezcas insensible o completamente desconectado, aunque esa no sea tu verdadera naturaleza. Por supuesto, te importa profundamente la gente y quieres que sepan que sus experiencias te importan. Pero si estás emocionalmente agotado, es probable que no estés transmitiendo ese mensaje. En su lugar, podrías arrollar a las personas sin quererlo y comenzarás a notar que quienes solían ser tus aliados actuarán como si estuvieran dispuestos a excluirte de su círculo. Para quienes están más cerca de ti, el agotamiento emocional se verá como un desequilibrio extremo. Al estar seco de energía emocional, necesitarás que otros hagan el trabajo de procesar tus emociones por ti y no podrás ayudar a otros con sus batallas emocionales. Tu cónyuge, tus hijos y amigos más cercanos pueden comenzar a sentir que tu relación con ellos es muy unilateral. Debido a que las relaciones se alimentan de la inteligencia emocional, cuando te quedas sin energía emocional, quienes más te aman probablemente sentirán que deben cargar con ese peso de relación. Temporalmente, eso no es un problema insalvable. Y si estás atravesando un episodio profundo de burnout, puede haber una temporada en la que otros necesiten rodearte y levantarte con su energía mientras haces el arduo trabajo de reponer tus propios recursos emocionales. Eso fue lo que sucedió en el caso de mi papá, pero no puede ser una estrategia en el largo plazo. En algún momento, el tanque de gasolina emocional debe llenarse si quieres que tus relaciones sean saludables. Y qué desafiada nos está dando el autor con esta lectura. Yo estaba tratando de hacer memoria. Creo que todos en algún momento hemos sentido que colapsamos por estrés. Y yo recuerdo uno de mis episodios que quizás me llevó a un punto que no conocía de mí, fue con el fallecimiento de mi papá. Esa parte me llevó a un punto de sentirme tan limitado, ¿verdad? Mis amigos y todas las personas, yo empecé a distanciarme, a pelear por cosas que no acostumbraba a pelear y un montón de circunstancias, y tenía que ver con el luto y el dolor que yo sentía en mi corazón por la pérdida de mi papá. Y yo creo que todos hemos estado en un punto así, ¿verdad? De quiebre, pero quizás vale la pena reflexionar. No es signo de debilidad decir que uno necesita una pausa, que uno necesita recargar las fuerzas. Porque a veces lo vemos como una debilidad, el hecho de decir, yo topé. Sí, o tratamos como de seguir funcionando, digámoslo así, cuando realmente fue un golpe. Por ejemplo, el duelo es un golpe muy fuerte. Y aunque sabemos y tenemos la esperanza en la fe que tenemos en Jesús, siempre nos duele la ausencia de ese ser querido. Y si podemos pedir la ayuda y que las personas a nuestro alrededor sean ese soporte, como decía aquí, muchas veces tal vez, y es temporalmente, que otros te ayuden en mantener esa energía emocional que se necesita en las relaciones, porque sí se necesita inteligencia emocional en las relaciones. Eso no es así como una opción, ¿verdad? Yo a ver si tomo ese curso y si no lo dejo, ¿verdad? No, la inteligencia emocional sí se necesita, porque es muy fácil sacar conclusiones. Es que él pensó esto porque no me quiere ayudar, qué sé yo. Y cuando uno está con ese vacío de energía emocional, cuando uno está con un estrés, con una acumulación de muchas cosas o un dolor muy fuerte, es muy fácil sentirlo todo como mal, ¿verdad? Entonces reaccionamos tal vez diciendo algo inapropiado que después nos vamos a repetir, pero en el ratito ya lastimamos a alguien, ¿verdad? O alejándonos, como tú decías. Pero ahí creo que con las personas que uno tiene más confianza, no, tal vez no lo puedes decir con todas, pero con las que uno tiene más confianza, pedir esa ayuda. Miren, ahorita me siento así, me siento vacío, acabado, la palabra que quieran usar. Ayúdenme y yo voy a hacer también todo lo posible por irme recuperando, porque las personas alrededor también necesitan ir viendo un poquito de avance, ¿verdad? Y no siempre tener que llevar la carga, así como él hablaba de las esposas, bueno, aquí yo estoy asumiendo esposa, ¿verdad? Pero dice el cónyuge de que está hablando de alguien que está en agotamiento, con mucho estrés, pero realmente llega un momento en el que también
el cónyuge necesita ver avances, ¿verdad? Y no solo, ay, ayúdenme, y yo no cambio, ¿verdad? Creo que hay mucho que hablar con este tema. Frank, ¿qué dices? Totalmente. Y yo estaba tratando de recordar algún episodio de agotamiento emocional. Y como decías, Julio, yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por esos episodios. Yo me recuerdo una vez que siempre en la empresa había trabajado en un área específica, pero luego me salió una promoción, ¿verdad? Donde tenía que tener la responsabilidad total de una empresa. Y eso me llevó a trabajar unas 14 horas diarias, de lunes, sábados, en aras de querer realmente aprender las demás áreas y tener el control. Pero realmente llegó a pasarme lo que dice aquí el autor, ¿verdad? Ese agotamiento emocional. Y luego paré como arisco, ¿verdad? Eso es lo que me decía Emily, mi esposa, estás muy arisco, ¿verdad? Así que cualquier cosa era para explotar. Y justamente me identifico con lo que dice el autor, ¿verdad? Tener cuidado con ese agotamiento emocional. Y lo interesante es que la palabra de Dios toca este tema, no estamos ajenos. Y algo que a mí me ayudó en ese momento era recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que dijo, vengan a mí todos los que están cansados y lleven sus cargas pesadas y yo les daré descanso. Y entonces el llegar a los pies del Señor y decirle, esto me está pasando, realmente estoy agotado, me quedé pero totalmente vacío emocional, espiritualmente, llegar al Señor y Él es el que nos va a fortalecer, nos va nuevamente a llenar y es básicamente porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y eso es lo que nos vivifica en esos momentos de crisis. Y es que todos tenemos un tanque emocional, como ese tanque de gasolina. Y lo que sucede es que ese tanque en realidad tiene unos hoyitos ahí abajo. Todos tenemos ese tanque y tiene esos hoyitos. Y mientras nosotros llenamos ese tanque, se va vaciando lentamente, porque así es. No es un tanque que está en perfectas condiciones, porque somos seres humanos y no seríamos perfectos. Pero algo que aprendí en el tiempo fue que hay cosas que podemos nosotros hacer para que nuestro tanque se mantenga lleno. Y hay cosas que drenan definitivamente. Yo hice un ejercicio una vez, quiero contarles, porque me pasó que tuve que hacer este ejercicio porque yo sentía que mi tanque que esos hoyos de mi tanque eran demasiado grandes y que se fugaba toda mi energía emocional. Me percaté precisamente que haciendo ciertas cosas yo llenaba mi tanque. Por ejemplo, tan sencillo como ir al cine con Carol, eso llenaba mucho mi tanque. Y lo agarramos como una práctica por un tiempo y yo sentía que mi tanque se mantenía lleno todo el tiempo. Otra cosa que drenaba era reuniones largas sin mayor fruto. Me di cuenta que entonces si yo enlistaba una serie de elementos que drenaban y otra serie de elementos que llenaban mi tanque, empecé a hacer más aquello que llenaba mi tanque y que me mantenía emocionalmente saludable, activo. Y eso me ayudó muchísimo, porque a mí me pasó lo mismo que a Frank en el trabajo, ¿verdad? 14, 20 horas y de repente uno está realmente al día con el trabajo, con todo, pero no con tu familia, no con tus amigos, no con las cosas que en realidad son importantes. Y cuando uno empieza a hacer esas cosas que a uno le llenan el tanque, uno empieza a puro Popeye, ¿verdad? Cuando uno se come las espinacas y uno empieza a llenarse de fuerza, de fortaleza y a dar lo mejor que uno tiene a las personas que uno más ama y a aquellos incluso que en el trabajo, en la oficina, en el vecindario, y uno se da cuenta que las cosas que llenan el tanque son muy importantes en la vida de uno. Y sobre todo en este tiempo en donde la vida es tan corrida, en donde salís de a oscuras de la casa y regresás a oscuras a la casa, ¿verdad? O sea, salís de madrugada y regresas ya cuando el sol se ocultó y de repente podemos perder la alegría de lo que estamos viviendo, perder la alegría de la vida y estar en el punto de ya solo sobrevivo, decíamos la otra vez, ¿verdad? Solo estoy sobreviviendo y aquí estoy, pero las personas en nuestro entorno sí suelen sentir nuestros vacíos emocionales. Y qué lindo lo que decías, eso de recargar y reflexionando en eso. Saben, a mí me sirve mucho para cargar mi tanque emocional sentarme al piano
y cantar alguna canción. Esa me llena el tanque increíblemente. Sí, y qué importante tener la conciencia de, como decía Luis, las cosas que llenan tu tanque y las que no, para hacer un balance en eso, porque no podemos estar solo en las que nos llenan, ¿verdad? Ah, claro. Tenemos que, a veces, pues sí, hay que trabajar, hay que hacer cosas, pero tener enterados de que, bueno, esto ya me vació, ahorita me tengo que nutrir, porque si no, esto solo estamos viviendo a la deriva, ¿verdad? A la deriva. Y algo que de lo que estamos preguntando aquí es cuál es el hábito, distracción o pensamiento que necesitas soltar hoy. Ese es hacer esa lista, ¿verdad? La verdad es que esto me quita la atención, esto me está afligiendo mucho y tal vez hay demandas de trabajo, demandas de situaciones que hay que hacer, pero hay que encontrar ese balance lo más pronto posible porque lo veíamos a principios de este libro, no todo es lo profesional, tenemos que hacer el balance, la vida espiritual, la vida familiar, el cuidado personal. Todo tenemos que estar en balance porque si no en algún momento, si no está eso bien, se colapsa, ¿verdad? Tal vez yo creo que lo más importante, o por lo menos lo que a mí me ha servido, es estar consciente de que uno en un momento puede estar muy lleno emocionalmente y creer que todas las circunstancias y todas las esferas de la vida uno no va a tener ese tanque vacío que se va a estar drenando, como decía Luis. Entonces hay que tener ahí, como diría Chespirito, las antenitas así muy, pues el discernimiento, los oídos y ya, espirituales de decir, tengo que tener cuidado porque, por ejemplo, el profeta Elías, ¿ya? Ese es un ejemplo que siempre a mí me recuerda, ¿verdad? Él venía de batallar con los profetas de Baal, y 450 profetas de Baal y él lucha y él sale victorioso, ve la mano poderosa de Dios sacando fuego, ¿verdad? Pero después capítulos más adelante dice que estaba agotado emocionalmente y solamente con una amenaza de la reina Jezabel, él ya se sentía completamente derrumbado y sale huyendo y se va a refugiar en una cueva. Y entonces eso me dice a mí y por eso es lo que yo he tenido que aprender en la vida, no creérmelas de que siempre voy a tener ese agotamiento, ese tanque lleno, sino que tener mis sensores, ¿sí? Decir, Frank, ya estás llegando a ese nivel, tu tanque ya bajó, ¿sí? Tenés que ir a la gasolinera, echar otra vez gasolina, porque si no vas a llegar a ese agotamiento espiritual y vas a tener grandes problemas relacionalmente hablando. Sí. Qué difícil, ¿verdad? Y yo creo que es ahí donde necesitamos ir al Señor, acudir al Señor, porque puede que hoy tú también te sientas así, de decir, yo ya no estoy disfrutando mi vida, ya no sé ni para qué estoy acá. Y lo peor es que regularmente la peor versión de nosotros se la llevamos a la gente en casa, ¿verdad? A la gente que más amamos le llevamos la peor versión. Y yo creo que es buen momento para que oremos. Y quiero pedirte, Frank, si nos haces favor de dirigirnos en oración. Con mucho gusto, vamos a orar. Y antes de orar, yo quiero recordarte esta promesa bíblica que está en el Salmo 34, 18, que dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Y escucha la segunda parte, Él rescata a los de espíritu destrozado. Entonces, si tú eres de esas personas que el día de hoy está viviendo ese agotamiento emocional, aquí hay esperanza y la esperanza está en el Señor, que Él es el que nos va a rescatar de ese espíritu destrozado. Totalmente de acuerdo con tener diferentes actividades que te van a llenar tu tanque, pero últimamente la fuente que te va a restaurar, que nos ha restaurado y que me ha restaurado a mí, es el Señor. Así que oremos. Padre bendito, gracias por esta palabra que tú nos das ahí en el Salmo 34, en donde tú rescatas ese espíritu destrozado. A lo mejor el día de hoy habemos muchos que por el tema de trabajo, que por el tema de alguna crisis que no teníamos contemplado, hemos caído en ese agotamiento espiritual. Y el día de hoy, a través de tu promesa, oramos y pedimos para que tú nos restaures, para que tú nos llenes nuevamente de ese amor, de esa fuerza, que nosotros podamos tener nuestros ojos enfocados en ti, que tú eres el dador de vida. Así que lo creemos y lo proclamamos en esta mañana, que tú eres el restaurador de nuestras vidas. Así que llegamos y decimos, si yo he estado pendiente o he estado confiando en otras actividades y no he visto el resultado, a lo mejor es porque no he llegado a ti.
Así que pongo todas mis cargas a tus pies para que tú las tomes y entonces esté alivianado y sobre todo esté restaurado por tu poder. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos y lo proclamamos. Amén y amén. Amén. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. Al regresar. Y ahora vamos a ver algo que dice cómo se ve la despersonalización. Para algunas personas, las luchas emocionales mencionadas no son una señal de advertencia lo suficientemente fuerte para poder inspirar un cambio. Después de pasar una temporada lidiando con la falta de energía emocional, llegan a un lugar llamado despersonalización. Quizás recuerdes que hablamos de la despersonalización antes. Es una etapa del burnout en la que comienzas a alejarte de quién realmente eres porque tu energía emocional está agotada. Solo quisiera hacer una pausa ahí con el tema de la despersonalización, ¿verdad? Estamos hablando de una sensación que persiste de estar desconectado del propio cuerpo. Ustedes recuerdan la película que hay Click, en donde él solo está ahí presente y ya no es parte de eso estamos hablando, ¿verdad? Una desconexión del cuerpo, de los pensamientos y de las emociones. Así que continuemos con la lectura. En buen español es cuando dicen estás ido. Así, te fuiste. Te fuiste. Bueno, continuemos con la lectura y dice el autor, cuando experimentas el impacto de darte cuenta que no tienes la energía para ser tú mismo, te enfrentas a la realidad de que sobrevivir significa alejarte de ser tú. Por lo tanto, te retiras de las personas y actividades con las que normalmente te involucras y comienzas a desconectarte. La desconexión puede manifestarse de muchas formas. Puede aparecer como una falta de interés en hacer cosas que antes te gustaba hacer con otras personas. Puede presentarse como una presencia tranquila, desconectada y apagada cuando estás con los demás. Puede que no participes en conversaciones que antes disfrutabas y cuando las personas te dicen algo o te preguntan algo, es posible que tengan que repetírtelo porque ni siquiera estabas prestando atención. Pues estás, pero no estás. También puede manifestarse como falta de compromiso en tus respuestas sobre cómo te sientes con respecto a algo. Una pregunta tan simple como ¿dónde te gustaría almorzar? Podría dejarte sorprendentemente inseguro sobre qué responder. Al evaluar si prefieres una hamburguesa o un bocadillo, podrías no obtener ninguna respuesta interna. En esos momentos, lo que antes parecía una pregunta sencilla puede parecerte extrañamente complejo. Mientras tanto, podrías encontrarte retirándote internamente a algún lugar en tu cabeza. Los demás no lo notarían porque, de nuevo, pareces desconectado. Pero, ¿sabes qué? En el interior, todo lo que estás pensando demasiado, eso es lo que está pasando. Aunque estás desconectado, todavía sientes el filo de la ansiedad. ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Cómo lograré hacer todo lo que tengo que hacer? ¿Y si fracaso? ¿Por qué este tipo me mira así? Es probable que en ese lugar privado donde intentas procesar todo desde una distancia mental, te sientas triste y desmotivado. Luchas con la sensación de que la vida se mueve demasiado rápido. Las cosas se realizarán un poco, tal vez podrías entenderlas mejor. Mientras tratas de procesar todo esto, tus amigos y familiares intentan decirte que notan que algo anda mal. Tal vez te digan que tienes demasiadas cosas entre manos. Quizás se quejen porque sienten que estás desconectado y distante. Puede que en el trabajo escuches que necesitas concentrarte o estar más presente. Sea como sea, hay una voz dentro de ti que te dice: ojalá supieran cuánto esfuerzo estoy haciendo solo para mantener la cabeza fuera del agua. Antes compartí sobre ser consejero matrimonial y escuchar a los cónyuges de personas con burnout que desesperadamente querían recuperar a su pareja. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de cuánto deseaban también las personas con burnout volver a ser ellas mismas. No estaban desconectadas porque lo preferían así. Estaban tiradas en la carretera. Y esta parte me llamó mucho la atención. No están desconectadas voluntariamente, están tiradas en la carretera. O sea, están allí porque no pueden hacer otra cosa, sintiéndose tristes porque no tenían la energía que necesitaban para ser la mejor versión de sí mismas. Y dice el autor, la buena noticia es que aprendí que hay soluciones
que pueden ayudar a una persona con burnout a regresar a la mejor versión de sí misma y a reconectar con quienes ama. En este punto del libro ya hemos hablado de varias cosas que puedes hacer para combatir la batalla emocional del burnout. Hemos hablado de cosas que puedes hacer para fortalecer tu salud física y emocional. Y todas esas cosas también aplican aquí. En esta sección hablaremos de estrategias específicas que puedes usar para estar más presente a nivel relacional y emocional, comprometido con tus relaciones. Iniciaremos con esta que se llama conectar. Así que vamos a comenzar con la estrategia número 1, conectar. Espero que cuando leas esta sección tengas una hipótesis personal bastante clara de por qué nos desconectamos cuando estamos agotados. Cuando sientes que no tienes energía emocional para gastar, tiendes a conservar. Y una manera de conservar energía emocional es evitar estar presente con otras personas, a menos que sea absolutamente necesario. Pero aquí necesito establecer el caso de que, aunque podrías pensar que estás conservando energía, al desconectar, podrías estar empeorando el problema de la energía emocional. Cuando las personas comienzan a desconectar, comienzan a experimentar problemas en las relaciones. Nadie quiere estar en una relación con alguien que no está presente. En el momento podría parecer que estamos conservando energía emocional al salir mentalmente de conversaciones y actividades, pero cuando llega la factura relacional será grande. Al final te cuesta más estar emocionalmente ausente que estar emocionalmente presente. Así que, a riesgo de parecer que estoy simplificando demasiado los hechos, te sugeriría que la forma más sencilla de combatir el hábito de desconectarse es conectarse. Desconectar es algo que ocurre porque entregamos los controles de nuestra cabina mental al piloto automático. Conectar, por otro lado, es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de que hemos entregado los controles y revertimos esa decisión al pilotar manualmente nuestro avión mental otra vez. Significa dejar de lado lo que estabas pensando cuando te fuiste mentalmente a otro lugar y poner la actividad o conversación frente a ti de nuevo en primer plano. Es posible que tengas que pedir humildemente a alguien que repita algo para ponerte al día. Eso es mejor que perder toda la interacción. Puedes conectar prestando atención a lo que está sucediendo justo enfrente de ti. Sé observador. ¿Cómo es la habitación a tu alrededor? ¿De qué color son los ojos de la persona que te está hablando? Si estás en un restaurante comiendo, ¿a qué sabe lo que estás comiendo? Concéntrate en lo que está aquí y ahora. El allí y el después seguirán esperándote para procesarlo cuando termine esta interacción. Por ahora, conecta, permanece presente. No solo descubrirás que lo que en el largo plazo cuesta menos emocionalmente estar presente, sino que también te darás cuenta de que puedes generar energía emocional al interactuar con las personas y las actividades a tu alrededor. Como académico, he escrito algo sobre el tema de la conciencia plena. Es un tema candente en el mundo de la psicología. Y aunque todavía hay mucho que aprender sobre ello, lo que está claro, según las investigaciones, es lo siguiente. Puede ser una práctica tremendamente saludable a nivel mental y físico. En el corazón de la práctica de la conciencia plena está la elección de conectar y no poner tu cerebro en piloto automático. Lo opuesto a la conciencia plena es la falta de atención. Y eso es lo que ocurre cuando desconectamos. Estamos hablando del hecho de que es posible pasar por las circunstancias de la vida sin prestar atención, pero no es sabio hacerlo. La conciencia plena en su esencia es una decisión de no perderse el aquí y el ahora, de ejercer nuestro propio poder mental para ser observadores y participar de limitar las distracciones y tentaciones de desconectarnos mentalmente. Yo lo miro así como como que estás viviendo en blanco y negro o a colores, ¿verdad? Cuando te vas, como que te quedaste en blanco y negro. Y saben, para terminar la lectura, dice que hablaremos acerca de 2 estrategias restantes
las cuales son maneras importantes de practicar el conectar, dedicar tiempo a quienes amas y escuchar de manera automática. Por el momento, debemos entender que para tener una vida emocional balanceada, debemos aprender a estar presentes, conectados con el momento. Tú decías eso de la pantalla blanco y negro y a colores y me parece genial. Digamos que lo que yo percibo acá es que estas personas que llegan a este punto o los que hemos estado en este punto en algún momento solemos abandonarnos, ¿no? O sea, ellos dicen no eligen voluntariamente, sino que están botados en la calle y se abandonan. El detalle es que no solamente se abandonan, sino que abandonan a los suyos, ¿verdad? Y entonces eso no termina bien porque termina con relaciones rotas, con divorcios, con soledad. Pero cuando uno dice, yo tenía amigos y ahora estoy solo, todos me abandonaron, qué malos son, cuando realmente fue uno el que puso una barrera entre ellos y yo. Fuiste cerrando los botoncitos, ¿verdad? Y realmente aquí yo veo muchas cosas como el poner atención a lo que te están diciendo, porque a veces te dicen, es que, ¿verdad? Que no, te lo tengo que volver a decir, ¿verdad? Que no me escuchaste. Y uno dice, ay, no, tan desesperados, ¿cómo son? No me comprenden. Pero esas pequeñas quejas pueden ser esas lucecitas del tablero, ¿verdad? Que nos dicen ya se te está acabando la gasolina porque necesitas poner atención. Y me encanta la estrategia que dice de poner atención a las cosas que están a tu alrededor, ¿verdad? Ver de qué color es la pared, ¿verdad? Ver si estás comiendo, qué sabor tiene, tener esa conciencia plena de la que está hablando. Y yo creo que esos son ejercicios que nos ayudan. Si a ti te pasa eso de que a veces no te vas en una conversación y te pasa lo del programa aquel que solo es bla, 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 ¿verdad? Bla, bla, bla. Y cuando regresas, ¿qué me estaba diciendo, verdad? Y hay que tener esa vulnerabilidad de decir, mira, disculpa, me fui por un momento, me lo puedes volver a decir, como dice aquí, porque es volver a retomar la conversación y no perdértela toda. Yo creo que aquí, como es muy obvio y como él decía, tal vez puede ser muy simple mi consejo. ¿Cómo volver a estar conectados? Conéctese, ¿verdad? Pero es eso, es volver, empezar otra vez y hacer esos ejercicios. A mí me gustó mucho esto de conciencia plena y es poner atención de qué color o verle a la persona que le estás a verla a los ojos o ver un detalle tal vez de su camisa, de su ropa, de su blusa. Eso te va a ayudar a mantener la atención. Estar presente en el aquí y el ahora. Presente, sí, así que es un buen tip. Yo tuve no puedo decir la dicha, pues, pero sí tuve la experiencia vívida de tener a alguien muy cercano que se desconectaba totalmente y era mi papá. Para hacer el cuento corto, la experiencia corta, resulta que un hermano mío entró en las drogas y fue un paso complicadísimo para todos aquellos que han tenido algún pariente cercano en drogas. Y entonces mi papá cayó en una depresión profunda. Y justamente pasaba lo que dice aquí el autor, ¿verdad? Él se sentaba a la mesa a comer, pero ya no sabía ni qué estaba comiendo, no hablaba con nosotros. Yo como hermano mayor tuve que tomar el control de la familia y realmente pasa así, ¿verdad? Una desconexión total. Ya ni quería trabajar, ni quería ir a hacer esto y lo otro. Y justamente, bueno, fue una serie de cosas y herramientas que tuvimos que utilizar, pero una de estas era, justamente le aconsejaban eso a mi papá, comenzar a poner atención en la conversación, a la hora de comer y enfocarse, ¿verdad? Porque rápidamente se había ido completamente ahí sí que del mundo. Entonces, sí, mi advertencia es tener sumamente cuidado, como dice el autor, conectarse con lo que se está viviendo y yo diría también conectarse con el Señor, ¿verdad? Porque de otra manera es muy difícil salir de esos cuadros que uno se está sumergido en esa desconexión. Sí, es muy triste ver hoy en día cuánta gente se desconecta, como lo comentaba Frank. Yo creo que todos conocemos a alguien, ¿verdad?, que ha hecho eso. Yo tuve un amigo, amigo de mi papá, pero una familia amiga que sufrió esa desconexión y empezó a alejarse de su familia y posteriormente de todo el mundo, se aisló. ¿Y qué van a creer? Un día amaneció muerto en su cama. La desconexión lo llevó al punto donde ya no hubo retorno.
Y eso es lo que nos pasa muchas veces como líderes, que nos desconectamos, lo decía Julio, no es que querramos estar ahí, simplemente nos va llevando esa corriente, nos va alejando de Dios primero, de nuestra familia, de nuestros amigos, de todos los que nos rodean, y eventualmente eso nos lleva a perder incluso la propia vida. Ya no hay retorno. Y reconstruir esos vínculos requiere presencia y no perfección, porque creemos muchas veces que debemos ser perfectos, pero no. Lo que se requiere es estar presentes. El problema es que como líderes muchas veces nos enseñan a que el líder no debe quejarse, que el líder no debe llorar, que el líder debe verse fuerte, debe verse fortalecido, porque es que es uno el que le da el ánimo a la gente. Entonces, como eso es así, tenemos que aparentar estar fuertes, estar fortalecidos. Y eso no es así. Si somos seres humanos también nosotros, los líderes, los pastores, los gerentes, todos en algún momento necesitamos reconstruirnos vínculos con otras personas. Entender que no somos perfectos, pero que sí necesitamos esa reconstrucción y que se requiere de nuestra presencia. Y tú lo mencionas, y yo quisiera también hablarle a todos los hombres que nos están viendo, porque la cultura también nos dice que los hombres no lloran, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y yo tengo la oportunidad de trabajar con un grupo de hombres y ver que hay circunstancias en donde regularmente somos llaneros solitarios y estamos ahogándonos en nuestras penas, cuando realmente la iglesia es una comunidad de fe en donde deberíamos de tener esos lazos y esos vínculos, en donde decir: ayúdenme, ¿verdad? Levanto mano y ahora necesito dos hombros acá que me sostengan. Acuerparnos, sí. Y yo creo que necesitamos recordarlo hoy también. Y el cansancio emocional nos llega a todos, ¿verdad? No estamos excluidos a eso. Nos llega por diferentes razones. Un golpe muy fuerte de repente o situaciones que ya son muy constantes. Pero, ¿saben? Aquí el autor dice algo. A veces pensamos, bueno, me voy a alejar, voy a hacer reserva, ¿verdad? Como decía aquí, pero está bien, a veces sirve esos descansos, irse por ahí, pero tiene que regresar rápido, ¿verdad? Hay que regresar rápido porque de estar en reserva, va a terminar colapsando otros sistemas de nuestra vida. Entonces tenemos que recuperar pronto y por eso aquí dice, recuperemos esa vida relacional. ¿Por qué? Porque es vital para nuestra vida. Dios nos hizo seres relacionales para estar en comunidad, para estar en lugares saludables. Escojamos las amistades, por supuesto, escojamos en dónde juntarnos, con quién hablar esos temas difíciles. Por ejemplo, los hombres, también las mujeres, les digo yo, hay que saber con quién hablarlos, porque a veces de verdad uno puede sacar la situación en un lugar donde lo que vamos a recibir de cambio no nos va a ayudar de nada, sino tenemos que buscar, en el caso de las mujeres, otras mujeres que piensen, que oren con nosotros, que crean lo mismo de nosotros y que nos lleven a la verdad, aunque muchas veces no nos gusta lo que nos puedan estar tal vez aconsejando, pero aislarnos definitivamente no es la mejor receta. Por el contrario, nos resta fuerza. Necesitamos seguir alimentándonos a través de las relaciones saludables. Y yo quisiera invitar a ustedes, a la audiencia, a mí mismo, a que hoy pensemos en alguien que conozcamos que pueda estar en esta situación. Y el autor nos invita a conectarnos, ¿no? Nadie quiere estar en una relación con una persona que se desconecta, pero ¿qué tal si nosotros hoy pensamos en alguien? A ver, piense usted en alguien que hoy mismo usted sabe está desconectado, que está pasando una situación, que está fatiga emocional y que sus relaciones se están desboronando. ¿Qué tal si hoy nosotros somos parte de esa conexión? ¿Qué tal si nosotros hoy tomamos la iniciativa y conectamos a esas personas y las traemos de vuelta? Le damos una ayudadita. Y tal vez, sí, totalmente de acuerdo. Hay personas que necesitan esa ayuda, conectarnos con ellos intencionalmente, es decir, ir a buscarlos, preguntarles qué te está pasando. Y como dice la palabra de Dios ahí en el Nuevo Testamento, llevar las cargas los unos a los otros. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, bueno, ¿qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Y tal vez suena muy cliché, pero es lo básico para nosotros, lo primordial. Es decir, yo voy a estar orando por ti. Cuéntame qué es lo que te está pasando y yo voy a orar. Entonces, recordar algo así como la vida de Job, ¿verdad? Llegan los consejeros, sus tres amigos, entre comillas, y realmente solo llegan a acusarlo, pero luego llega Eliú y entonces le dicen, no, mira, recuerda, tenemos a un Dios soberano, un Dios omnipotente, y entonces él conecta con Job y le hace ver
que Dios es justo y comienza ese trabajo de un acercamiento, una conexión, pero intencional. Entonces yo creo que hay que buscar totalmente de acuerdo a esas personas y llevar las cargas los unos a los otros. Conectar, fíjense amigos que conectar en realidad es un acto de amor, de humildad, de vulnerabilidad, porque qué rico volver a sentir, volver a ver, volver a percibir, volver a estar presente. Cuando hemos estado fuera por mucho tiempo y volvemos a sentir eso es algo maravilloso, pero se requiere que le pongamos todo el amor de nuestro corazón, la humildad que es clave y también ser vulnerables cuando necesitamos serlo. No somos perfectos, no somos Superman o Superwoman, no lo somos. Y debemos reconocer que en ese proceso de volver a conectar necesitamos tener esa vulnerabilidad. Y yo quiero invitarlo para que me acompañe en un tiempo de oración. Si usted es la persona que se desconectó, yo quiero recordarle, Dios tiene un propósito para usted y hoy es un buen día para volver a la voluntad y el propósito del Señor. Padre, hoy nos presentamos delante de ti. Tú conoces nuestro corazón y conoces si hoy estamos viendo agotados y cansados. Queremos tomar la palabra en donde tú nos invitas a que los cansados vuelvan a ti y que van a recibir nuevas fuerzas. Hoy queremos tomarla, Señor, y nos presentamos y te decimos, tú renuevas nuestro ser, renuevas nuestra carga emocional, Señor. Queremos descansar en ti, en tu palabra, queremos encontrar propósito y darle la vuelta a estas circunstancias que podamos estar viviendo hoy, Señor, como aprendimos de José, como hemos aprendido hoy de esta lectura. Entender, Señor, que en ti podemos encontrar propósito, incluso de las circunstancias difíciles. Así que, Espíritu Santo, te pedimos hoy, fortalécenos y ayúdanos para que podamos estar de vuelta, para que estemos conectados contigo y para que estemos conectados con la gente que amamos en nuestras relaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de despedirnos. Luis, qué gusto compartir contigo hoy. Ingrid, Frank, gracias por los aportes de este día. Y yo quiero invitarlo para que mañana usted no se pierda por nada del mundo el programa, porque seguimos aprendiendo acerca de las fracturas por estrés. ¿Y sabe qué es lo más rico? Que Dios siempre nos habla a través de su palabra. Y nos despedimos. Por favor, en este día no vaya solo, no vaya mal acompañado, vaya con Dios.